Vamos con el tema de liberación básica inicial. Recordemos que estos son temas de estos bloques básicos, iniciales. Cada iglesia, conforme va avanzando en estos bloques, Dios va a ir dirigiendo en qué áreas debe ir profundizando, según las debilidades de cada iglesia y las fortalezas de cada iglesia. Vamos a ver parte de la introducción. Dice así: en efecto, la opresión demoníaca, hay algunos ejemplos de estas opresiones: pesadillas, miedo irrazonables, acusaciones generales, lástima, dolor, enfermedades, depresión, comportamientos irracionales, etc. La liberación fue fundamental en el ministerio de Jesús. Vemos en el versículo 34 de Marcos 1. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar. ¿Por qué no los dejaba hablar? Porque sabían quién era Él. Versículo 39 dice así: así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Jesús esperaba que sus seguidores hicieran liberación. Versículo 7 de Mateo 10 dice así: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Esto es parte de lo que nosotros también estudiamos con los 8 temas del reino. Versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Ahora, ¿por qué debemos aprender este tema y enseñarlo? No solo aprenderlo, sino también enseñarlo de liberación. Juan 12:31 dice: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Aquí Jesús dice que el príncipe de este mundo será expulsado, y cuando venga el juicio vendrá sobre Satanás y sus legiones que le sirven para destruir la humanidad. Hay algunos puntos importantes sobre este tema de manera inicial. Hay un nivel creciente de complejidad de problemas en las iglesias y cualquier persona lo lidia, incluyendo los líderes, incluyendo personas de autoridad. En estudios bíblicos, los que enseñan la palabra, los que enseñan a los niños, los que están en el ministerio de evangelización en calles, etc. Muchos de los cuales no están siendo resueltos por consejería tradicional. O sea, hay problemas en la iglesia que no se resuelven por consejería tradicional o disciplinas espirituales como la oración, el ayuno y la lectura bíblica. Entonces necesitamos liberación porque hay mucho en el mundo pasando y hay mucho que es demoníaco y en cualquier parte del mundo. Primera de Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el poder del maligno, por lo que las tierras occidentales no reciben un pase especial de la opresión demoníaca. A veces la gente piensa, bueno, en aquellos lugares, ahí sí hay demonios, aquí no, eso no es tan verdad. La enseñanza sobre Satanás y los poderes del infierno ha caído en desgracia, lamentablemente, en las iglesias. Algunas, no todas. Más que todo en la teología evangélica, incluso en la carismática. Se ha vuelto común decir: los cristianos no pueden estar demonizados. El maligno no los puede tocar. En lo que te enfocas es en lo que te conviertes. Entonces no nos vamos a enfocar mucho en ese tema demoníaco. O no nos vamos a enfocar mucho en esto de los espíritus malignos. Esto no es estar obsesionados por los demonios. Es ser astutos para orar con eficacia. Ahora, si las personas viven esclavizadas a las tinieblas y no pueden liberarse, entonces debemos hablar sobre liberación. A manera franca, tal como lo hizo Jesús. La liberación pertenece propiamente al ámbito de teología sistemática parte 3, que trata sobre los últimos tiempos, las doctrinas de los ángeles, los demonios, del cielo y del infierno. La teología sistemática 1 aborda la creación y la caída, el principio del mundo y cómo entró el pecado. La sistemática 2 trata de la encarnación y la redención a través de la cruz, pero rara vez enseña con conocimiento de que la cruz trae la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Se omite. La sistemática 3, que trata sobre los últimos tiempos, la doctrina de los ángeles y los demonios, del cielo y del infierno, generalmente se pasa por alto. Y hay gente que nunca ha visto ángeles o demonios y por ende se mantiene alejado de la sistemática 3, porque como no lo ha visto, no lo entiende y no se complica estudiando entonces. En consecuencia, muchas personas tienen los siguientes bloqueos para ministrar liberación. Existe un desconocimiento en la iglesia sobre los demonios, su origen, su actividad y cómo manejarlos, o sea, la ignorancia. Mucha gente le tiene miedo a los demonios, no saben qué hacer. Mucha gente tiene miedo de lo que los demonios le pueden hacer.
y se llenan de temor. ¿Y qué pasa si empiezan a preguntarse? Se empiezan a cuestionar, ¿y qué pasa si entran a mi casa? ¿Y qué pasa si atacan a mis hijos, a mi esposo, a las personas que quiero? Hay tradiciones teológicas que han eliminado a los demonios, inclusive hay gente que tal vez, hasta con un tono arrogante, dice, bueno, nosotros no nos involucremos con eso. De por sí, los cristianos no pueden estar demonizados. Es como un nivel de superioridad por su teología y prefieren otra forma. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces hay personas que exageran o montan un espectáculo con mala práctica ministerial, estamos de acuerdo. Hay videos que se ve en algunas redes sociales que podrían generar un espectáculo. Sin embargo, o inclusive hay personas que hacen prácticas un poco extrañas, bueno, o más bien no bíblicas. Podemos dar un ejemplo, por ejemplo, que andaba en una reunión en China y donde hubieron manifestaciones demoníacas y los mismos miembros de la iglesia empezaron a sacar palos de bambú, donde empezaron a pegarle a la gente para que el demonio saliera. ¿De dónde sacaron eso? No se sabe, ni idea, porque si vemos a Jesús, él echaba fuera demonios con su palabra. Mateo 8:16 dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. En estos bloques no se trata de golpes, por supuesto. Incluso por videollamada, al menos en mi persona, he estado presente y he podido colaborar junto con otras personas. Expulsión demoníaca. Hemos echado fuera demonios de personas por medio de Zoom, por medio de WhatsApp, videollamadas. Y ahí es donde uno se da cuenta que no se trata de las cosas que uno tiene a mano físicamente, sino de la autoridad misma de Jesús que opera a través nuestro y ha sido delegada. Y nosotros la ponemos en acción. Entonces hay un conflicto de cosmovisión moderno que se piensa que ya porque tenemos una gran tecnología actualmente con GPS, celulares, bueno, ahora con la inteligencia artificial y todo, pues se llega a pensar que este tema demoníaco es de nuestros antecesores, personas de antes, pero no en nuestra actualidad, que está llena de ciencia comprobada, sonando un poco arrogante. Otra es la creencia de que Jesús hizo todo en la cruz y Él murió para que todo fuera hecho. Sin embargo, nos corresponde en el proceso de conocerle accesar a esta realidad para vivir su reino manifiesto aquí en la tierra. Y la liberación de hecho es parte del proceso de santificación, limpiándonos y volviéndonos completos y santos, pero no como una teoría, sino como una experiencia, viendo la vida de Jesús que Jesús modeló aquí en la tierra. A menudo la gente tiene demonios de su pasado, puertas que no se cerraron y por ende hay presencias demoníacas debido a estas puertas y tienen la mente de la gente influenciada y si no es que controlada en algunos casos muy altos de demonización y hasta el cuerpo inclusive influenciado demoníacamente. Entonces al venir a Jesús, creyendo en el trabajo en la cruz, es lo que llamamos en teología sistemática justificación. Pero santificación es el proceso de volvernos enteros, completos, sanos, conforme vamos avanzando. Entonces, conforme los demonios salen de nosotros, podemos realmente caminar en la vida que Jesús pagó por nosotros, que ha sido forzada por años y sin éxito realmente, porque la gente está en esclavitud. Muchos creyentes viven en una esclavitud forzosamente, tratando de cumplir las leyes de Dios, pero no sintiéndose libres. Entonces, la idea es vivir bajo los principios del reino, bajo los principios de Dios. Sin embargo, hay cosas que solo a través de una liberación demoníaca es que se logran quebrar, es que se logran cambiar, es que se logra redimir, sanar y cambiar por completo. O sea, es casi que un cambio de 180 grados cuando hay una liberación demoníaca. Yo he tenido casos en mi vida personal donde he llegado a momentos donde he necesitado liberación. Y luego de recibir liberación hay un antes y un después en ese tema. Entonces, si usted nunca ha recibido liberación, si para usted esto es un tema controversial, vamos a orar y vamos a hacer una tarea que ahorita se las voy a leer
para que Dios empiece a intervenir a través de este tema, de este video, en su vida, para que logremos todos comprender que la Iglesia de Cristo requiere liberación y necesita aprender, prepararse para accionar en estos temas. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este ministerio, te damos gracias porque Jesús modeló aquí en la tierra la expulsión demoníaca. Queremos que esa autoridad, Señor, que nos has delegado, que nos has confiado, podamos ser instrumentos tuyos. Libéranos, Señor, a nosotros, pero también que podamos ser instrumentos de liberación hacia otros. Que así como en Juan 8:36 dice, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Así que permítenos estar experimentando y empezar a vivir a partir de hoy esta realidad en el nombre de Jesús. Entonces, tómese un momento para orar. Eso es una tarea. Un momento para orar y pedirle al Señor que abra su corazón y su mente para experimentarlo a Él y su paz a medida que avanza con este bloque. Pídele al Padre que aumente su comprensión de la autoridad de Jesús que ahora ha sido otorgada y que lo unja con su espíritu, con el poder de su espíritu. Esto es parte de lo que hablamos en el bloque 1 del reino de Dios, de los 8 temas. Sin embargo, ya a grosso modo, este bloque 3 empieza a desmenuzar lo básico que vimos en el bloque 1, bloque 2 y el kit básico. Empezamos a interiorizar y profundizar en temas de liberación demoníaca, sanidad interior y sanidad física. Y es muy importante comprender este tema.